Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. En los últimos 10 años ha aumentado considerablemente el número de instituciones internacionales que llevan a cabo esfuerzos de coordinación y cooperación para enfrentar las crisis en temas de cambio climático. El 13 de junio de 1992, México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta decisión fue aprobada unánimemente por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Tras la aprobación del Senado, la convención fue ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993. A través de este acto de ratificación, el gobierno de México hizo constar internacionalmente su obligación a cumplir con los lineamientos establecidos, con el fin de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. México, desde 1993, ha realizado diversas actividades para dar cumplimiento a sus compromisos en materia de cambio climático, entre las que se encuentran la elaboración de documentos de planeación a nivel nacional y estatal, y la elaboración de las comunicaciones nacionales de México con sus respectivos inventarios de emisiones. En 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, México participó en 6 conferencias de las partes de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se estableció la plataforma de Durban para una acción reforzada, con el principal objetivo de mantener el aumento de la temperatura planetaria hacia finales del siglo por debajo de los 2 grados centígrados, respecto a los niveles preindustriales. El 25 de diciembre de 2019, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU publicó un informe que alerta sobre los costos y riesgos que sufrirán los habitantes de diversas regiones del mundo si no se logra frenar el calentamiento global. En México, por ejemplo, la península de Yucatán y Tabasco podrían verse afectados con el aumento del nivel del mar, sucesos que podemos confirmar con las últimas lluvias atípicas e inundaciones en estas y en otras regiones del país. ¿Qué estás haciendo actualmente para combatir el cambio climático? ¿Este tema representa una verdadera crisis para el gobierno mexicano? Con información del Colegio de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Yetlanesi Alcaraz, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio platicaremos acerca de lo que está haciendo México en materia de cambio climático. Para ello tendremos a 2 grandes invitados. Comenzaremos entrevistando a la maestra Maritza Islas Vargas. Ella es socióloga, especialista en economía ambiental y ecológica. También es maestra en estudios latinoamericanos y candidata a doctora de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Además, es docente de Medio Ambiente en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Grupo de Trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local, del Consejo Latinoamericano de Ciencias y Sociales y coautora del libro Estrategias para Empeorarlo Todo, Corporaciones, Dislocación Sistémica y Destrucción del Ambiente, publicado recientemente.
Sea bienvenida a este espacio de Construyendo el Debate, maestra Maritza. Hola, ¿qué tal, Cristian? Agradezco mucho la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Y maestra, me gustaría mucho poder abrir esta entrevista consultándole qué es y a qué se dedica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para empezar, cabe decir que la Convención Marco es un acuerdo internacional creado sobre la base de dos consideraciones fundamentales. Primero, el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas de que el cambio climático es un problema global y relevante para todos los países. Y segundo, el reconocimiento de que las actividades humanas, particularmente las asociadas a la deforestación y a la quema de combustibles fósiles, aumentarían la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente del dióxido de carbono, lo que implicaría a su vez un aumento en la temperatura global y con ello efectos negativos a gran escala. En ese sentido, se consideró importante que la gestión o el control de las emisiones de dióxido de carbono se basara en un acuerdo global. Esto porque el supuesto del cual parte la conformación de la Convención Marco es que las decisiones deben formarse en conjunto, ya que lo que hace un país repercute en lo que le sucede a los otros. Si bien la Convención Marco parte del principio de responsabilidades compartidas, también reconoce que estas responsabilidades son diferenciadas, es decir, que existen países, como es el caso de las economías capitalistas más avanzadas, que históricamente han contribuido en mayor medida al problema del cambio climático al emitir más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Mientras que existen países que pese a su poca contribución al problema van a resentir más las afectaciones. Tal es el caso de los pequeños estados insulares o los llamados países en desarrollo. Entonces, sobre la base de estos principios, es que la Convención estipula una serie de metas, compromisos y lineamientos cuyo objetivo último es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que permitiera evitar interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Este nivel de estabilización, de acuerdo con lo estipulado por la Convención, debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adaptaran naturalmente al cambio climático, así como para asegurar el desarrollo económico sostenible. Entre los compromisos más destacables estipulados por la Convención están que todos los países proporcionen información sobre sus emisiones de dióxido de carbono, implementen planes para gestionar las emisiones y mitigar el cambio climático, promuevan y cooperen en actividades relacionadas con la investigación y gestión del cambio climático y que tengan en cuenta al cambio climático en el desarrollo social, planes económicos y ambientales de sus respectivos países, ¿no? Aunque la Convención Marco no requirió específicamente que los países redujeran las emisiones, ni tampoco estableció estándares para ello, sí fue un primer paso para reconocer al calentamiento global como un problema ambiental significativo y lograr así la incorporación y la cooperación internacional sobre el tema. Las negociaciones sobre la Convención fueron lanzadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1990 en respuesta precisamente a las advertencias de los científicos sobre los peligros del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas. En 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada por más de 150 países en la Cumbre de Río para entrar en vigor en 1994. Y en 1997, la Convención Marco sobre el Cambio Climático fue enmendada con la adición del Protocolo de Kioto. Esta adición requirió que los países redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero y también establecieran límites de emisión de estos gases. Actualmente, 196 países integran la Convención Marco y a cada uno de estos países se les denomina partes en la Convención o países parte. Maestra Maritza, una explicación parece magistral acerca de esta Convención Marco y que, pues, entre muchas cosas podríamos rescatar precisamente que es un marco jurídico como tal o por así decirlo, un piso mínimo del cual empiezan a hacer compromisos estos países, especialmente potencias industriales como usted lo menciona, y que es un gran esfuerzo para empezar a visibilizar los efectos del cambio climático
sobre nuestro planeta y de luego empezar a hacer compromisos internacionales. Y sobre esto que nos está mencionando, ¿qué es y cuáles son las funciones de esta conferencia de las partes o así llamada COP que nos acaba de mencionar? En términos formales, la Conferencia de las Partes, por sus siglas COP, es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tal y como su nombre lo indica, reúne a todos los países parte o integrantes de la Convención. La primera Conferencia de las Partes se llevó a cabo en 1995 en Berlín y a partir de entonces los países partes se reúnen anualmente. De octubre a noviembre de este año, por ejemplo, tendrá lugar la 26ª Conferencia del Cambio Climático en Glasgow. Ahora bien, respecto a sus funciones, la COP tiene la responsabilidad de revisar la implementación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y de evaluar el progreso realizado por las partes en el cumplimiento de sus compromisos. En cada una de sus sesiones, la COP toma decisiones encaminadas a promover la implementación efectiva de la Convención. Por ejemplo, adoptar, actualizar directrices para que los países partes puedan preparar sus comunicaciones nacionales, es decir, estos informes que cada país presenta ante la ONU para demostrar que se está trabajando en el cumplimiento de sus compromisos. Por otro lado, desde un punto de vista sociopolítico más amplio, también puede decirse que la Conferencia de las Partes es un espacio de disputa, donde se enfrentan intereses heterogéneos, muchas veces contrapuestos, provenientes de distintos sectores empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil, donde lo que está en disputa es la definición de las rutas a seguir en un planeta que se calienta. Es así como cada país parte, negocia, rivaliza y hace alianzas estratégicas para proponer, en función de intereses económicos y geopolíticos específicos, posibles respuestas al problema del cambio climático. En estos términos, las COP no solo son un espacio de cooperación, sino sobre todo un espacio de conflicto y lucha. México ratificó en 1994 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ha participado de manera permanente e incluso ha sido sede de la Conferencia de las Partes. Bueno, maestra, como usted menciona, este es un espacio muy interesante y me parece que se ha hecho pues también polémico y político. Recordamos por ahí también algunas menciones de Donald Trump, como cuando buscaba incluso que Estados Unidos saliera del protocolo de Kioto y estas acciones respecto al cambio climático, que en muchos momentos él mencionó que no existía, ¿no? Y que era muy importante, sobre todo por lo que representa Estados Unidos como potencia económica e industrial. Y bueno, como nos está mencionando, ya en este sentido de la conferencia y la pertenencia de México, ¿qué acuerdos se han cumplido por parte de nuestro país en materia de cambio climático durante esta administración? Primero cabe decir que desde las primeras reuniones internacionales sobre cambio climático, México se ha caracterizado por ser un signatario ejemplar. Desde que las discusiones sobre el cambio climático adquirieron relevancia política, México ha sido uno de los primeros países en ratificar acuerdos y en adoptar legislaciones vinculadas con el tema de cambio climático. Aunque esto no deja de ser importante, también es cierto que en cuestión de acciones concretas aún hay una deuda muy importante. Uno de los compromisos con el que México había sido constante es el que tiene que ver con la presentación de comunicaciones nacionales y de las contribuciones nacionalmente determinadas. No obstante, a finales de 2020, aunque México presentó la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, las metas ahí estipuladas fueron las mismas que las de 2015. De acuerdo a estas, México se compromete de manera no condicionada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% y las de carbono negro en un 51% al 2030. En complemento, los compromisos condicionados permitirían incrementar la mitigación de emisiones, alcanzando una meta de reducción de hasta el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de las emisiones de carbono negro al 2030. Entonces, si bien México cumplió con presentar sus compromisos nacionales, por un lado,
tendremos que exigir y que ver que las ambiciones planteadas en este documento se concreten y, por otro lado, demandar que estas metas aumenten. Muy cierto lo que nos dice maestra Maritza. Recuerdo todavía en últimos años que México estaba siendo también un país que encabezaba mucho el discurso de combate al cambio climático y que, bueno, nos está mostrando algunos de los avances que también tuvimos. Sin embargo, hubo un cambio como de política en ese sentido por la presente administración y en ese mismo sentido, en esta materia de cambio climático específicamente, ¿qué acuerdos hasta el momento ha incumplido México durante la administración de la 4T? Bueno, en el caso de la actual administración, considero en términos generales que la cuestión climática ha sido una de las menos atendidas. Como ya dije, los compromisos adoptados son insuficientes y de hecho no alcanzan a cumplir no alcanzan a contribuir lo suficiente con la meta global de no superar el aumento de la temperatura de los 2 grados centígrados. De hecho, de acuerdo con la organización Climate Action Tracker, la contribución nacionalmente determinada actualizada de México puede catalogarse como altamente insuficiente. Ahora, si bien es cierto que la llamada voluntad política de los gobiernos en turno es un componente esencial para el cumplimiento de los compromisos y metas adoptados a nivel internacional, tampoco puede ignorarse el hecho de que la forma en la que se estructura la economía actualmente, en función de la acumulación infinita de ganancias y fundamentada en el intercambio ecológicamente desigual entre naciones ricas y naciones empobrecidas, no permite aminorar las causas del cambio climático. El fracaso global sobre los compromisos adoptados en materia de reducción de emisiones se observa, por ejemplo, en el informe sobre los planes climáticos nacionales de los países que ha sido publicado recientemente por Naciones Unidas. De acuerdo con este informe, las contribuciones determinadas a nivel nacional de 191 partes tomadas en conjunto implican un aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2030 en comparación con 2010, ¿no? Un aumento de alrededor del 16%. Cifra que evidentemente se aleja del 45% de la reducción de emisiones necesario para mantener los objetivos del Acuerdo de París. Este aumento, a menos que se modifique rápidamente, puede provocar un incremento de la temperatura de unos 2.7 grados a finales de siglo. Lo que quiero decir es que para que realmente haya un avance en el cumplimiento de los compromisos adoptados en la Convención Marco o en las conferencias de las partes, lo que se requiere es un replanteamiento de la dinámica económica en México, pero también un cuestionamiento de las lógicas e intereses que rigen a estos espacios internacionales y que están obstaculizando las acciones para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, intereses asociados a todo el sector extractivo, petroleras, mineras, sector agroindustrial, etcétera, ¿no? Asimismo, es importante recalcar que para dar cumplimiento a los compromisos internacionales, México debe fortalecer la investigación en cambio climático a organismos como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático u órganos como el Consejo de Cambio Climático, el C3, es decir, fortalecer y dinamizar el aparato y toda la estructura institucional con la que ya cuenta y, por supuesto, combatir las fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero, como son el transporte y la generación de energía eléctrica. Esto es lo que yo diría al respecto. De nueva cuenta, muchas gracias por el espacio y hasta luego. Muchísimas gracias, maestra Maritza Islas, por habernos acompañado en esta primera parte del episodio del día de hoy de Construyendo el Debate y sobre todo por darnos este contexto que nos permite tener mayor claridad acerca del cambio climático y cómo lo estamos viviendo en México. Ahora me gustaría mucho presentar también al doctor Fausto Quintana Solórzano, quien es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Actualmente es coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación e interés son cooperación internacional, sustentabilidad, cambio climático y política forestal. Bienvenido también a este espacio, doctor Fausto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a grabar este podcast. Agradezco a Cristian Mariscal la entrevista.
Y doctor, para abrir con su participación, me gustaría preguntarle cuáles han sido los avances y retrocesos en materia de cambio climático en México a lo largo de los años. Bien, México es un país que ha tratado de incorporar en sus políticas públicas y en su planeación del desarrollo el tema del cambio climático, particularmente las afectaciones del cambio climático a nivel nacional en cuanto a la producción de alimentos, en cuanto al desplazamiento de personas. Es decir, México sí tiene en su agenda política el tema del cambio climático. No obstante, en un diagnóstico transeccional sí notamos muchas diferencias, particularmente en los últimos tres periodos de gobierno. En el caso del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, podemos identificar el desarrollo de un robusto sistema nacional sobre el cambio climático. En el caso del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vemos, si no un retroceso, sí un estancamiento en cuanto al desarrollo institucional, el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático. En el país, en los últimos años, se ha dado un viraje a la producción de energía basada en recursos fósiles. También podemos destacar que ha habido un incremento de la destrucción de los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad y la deforestación son a su vez causa y efecto del cambio climático. Tan solo consideremos los incendios forestales. En México, la pérdida de bosques tropicales, particularmente en la península de Yucatán, es muy alarmante. También los bosques, en el caso del estado de Michoacán, pues están generando una preocupación fundamental porque estos representan sumideros de carbón. Y en la medida en que tengamos menos bosques, menos capacidad de absorción de gases de efecto de invernadero vamos a tener. En cuanto a la política y al desarrollo institucional, es importante dividir el análisis en dos perspectivas. La primera, la política exterior, el cambio climático en materia de política exterior. México, durante el gobierno de Felipe Calderón, se constituyó en un país activista en torno a la concertación política y a la negociación de temas de cooperación internacional en torno al cambio climático, de lucha global contra el cambio climático. En el ámbito interno es importante destacar que ha habido avances fundamentales en el desarrollo institucional. Nuestro país cuenta con un sistema nacional de cambio climático, cuenta también con una secretaría interinstitucional, cuenta también con un consejo sobre cambio climático, y México cuenta con instrumentos técnicos de lucha contra el cambio climático fundamentales, como son los inventarios de emisiones, mapas de riesgo. También cuenta con fondos financieros para la lucha contra el cambio climático, el financiamiento de proyectos en el ámbito local, y lo más importante, México cuenta con una ley general de cambio climático que da pie a la planeación a través de una estrategia nacional de cambio climático y un programa de acción climática a nivel nacional. En el ámbito subnacional, en los estados y los municipios, tenemos áreas de oportunidad. Debemos de fortalecer los programas de acción climática, las estrategias estatales también de lucha contra el cambio climático, las leyes estatales, y en el ámbito municipal también. ¿Por qué? Porque es ahí donde se expresan los verdaderos impactos del cambio climático: sequías, inundaciones, de tormentas frecuentes que derivan en inundaciones y otro tipo de afectaciones del cambio climático. Doctor Fausto, qué interesante y completo análisis nos acaba de proporcionar respecto a el tratamiento que México le ha venido dando a esta materia de cambio climático, y precisamente en ese sentido me gustaría consultarle qué perspectiva se tiene a futuro frente al cambio climático para México, pues incluso hasta tomando en cuenta estos cambios transeccionales que usted nos ha mencionado. La perspectiva y los escenarios sobre el cambio climático en México no son positivos.
México, al igual que el resto del mundo, está viviendo y va a vivir una exacerbación de las expresiones del cambio climático, sequías intensas, olas de calor, inundaciones, adelgazamiento de los casquetes polares, afectaciones en la fenomenología de los ecosistemas, etc. Vamos a vivir en los próximos años una intensificación de esas expresiones sobre el cambio climático. En los últimos 2 estudios del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el famoso IPCC, nos hemos dado cuenta que hemos rebasado los pronósticos del daño ambiental del calentamiento global. Un informe sobre 1.5 grados y también la última evaluación, la 6ª evaluación, particularmente las bases científicas, que es la que se ha publicado. En los próximos años vamos a tener información sobre mitigación, sobre adaptación y vulnerabilidad. Se va a completar el ciclo de la 6ª evaluación, pero ahorita ya contamos con las bases científicas de lo que está pasando en torno al cambio climático. Y bueno, uno de los primeros resultados es que la concentración de gases de efecto de invernadero están incrementándose. Hemos alcanzado 419 partes de CO2 en la atmósfera. Además, en los próximos años creo que vamos a vivir una ola de migrantes ambientales, en el caso de México provenientes de Centroamérica, pero también hay que considerar los desplazados internos. Muchas áreas rurales de nuestro país están siendo afectadas por el cambio climático. Las sequías extremas o en su caso las inundaciones están obligando a las personas a cambiar sus hogares, a buscar otras áreas geográficas para asentarse y producir sus alimentos. Doctor, qué importante es lo que nos menciona, y bueno, esta serie de tal vez fenómenos naturales que impactan directamente a nuestro país. Sí, me gustaría agregar, por ejemplo, el tema de los huracanes, que cada año se hacen más intensos. Este año nos ha tocado vivirlo de manera fuerte y que consigo trajo inundaciones que no se habían dado hace mucho tiempo y que incluso no se tenía registro, como los casos de Ecatepec, ahí también algunos municipios de Hidalgo. Y bueno, incluso el impacto social de desplazados internos, como usted nos lo señala, debido al cambio del clima, llegan a lo económico, a lo social, y que no es solamente un tema de medio ambiente. En este mismo sentido, doctor, me gustaría preguntarle cuál es la comparativa entre México y el resto del mundo con respecto a los acuerdos frente al cambio climático. Cabe destacar que México siempre ha sido un país, como lo dije en su momento, activista en torno a la concertación política, a la negociación internacional en torno a la gobernanza climática. Nuestro país firmó y ratificó en su momento el Acuerdo de París. Antes lo hizo con el protocolo de Kioto, y México fue uno de los primeros países en entregar sus contribuciones nacionales determinadas de reducción de gases de efecto de invernadero. Asimismo, México de forma constante ha entregado los comunicados nacionales a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde detalla la estructura de la institucionalidad, los programas, la tenencia de instrumentos técnicos que van a ayudar a combatir el cambio climático, también los recursos con los que cuenta nuestro país para la lucha contra el cambio climático. Y subrayo que si bien a nivel federal se tiene una participación muy constante, en el país hay áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad se encuentran en los ámbitos subnacionales, los estados y los municipios, porque los instrumentos internacionales también consideran eso, consideran la participación de la comunidad local, el involucramiento de los pueblos nativos, los pueblos originarios, las comunidades campesinas en los proyectos de mitigación, en los proyectos de adaptación sobre el cambio climático. Creo que ahí tenemos una deuda pendiente. Sin embargo, hay que reconocer que existen diversos programas a nivel nacional como Red Plus,
donde participan comunidades locales. Hay algunos cuestionamientos en torno a la generación de energía eléctrica, eólica, derivado de estas energías alternativas, porque no existe una apropiación social de estos procesos. Bueno, doctor, pues ahí está en la mesa su propuesta y desde luego seguir impulsando el fortalecimiento, así como usted lo menciona, a nivel subnacional, en las entidades federativas en México, y es más, podremos decir, ¿por qué no también seguir invitando al sector privado, industria, a que también empiecen a hacer compromisos y que se vaya teniendo medida de los mismos respecto a los avances? Y para poder cerrar con este episodio y también con su participación, doctor Fausto Quintana, agradeciéndole que nos haya acompañado aquí en Construyendo el Debate, me gustaría cerrar preguntándole cuál es la comparativa entre México y países de América Latina con respecto a los acuerdos de cambio climático. En el caso de América Latina, es importante señalar que todos los países han entregado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático las contribuciones nacionales determinadas, es decir, ya se han establecido cuáles son las metas de reducción de gases de efecto de invernadero. En el caso de México, se ha establecido para el 2030 una reducción de al menos 22% de estos gases de efecto de invernadero en un escenario business as usual, es decir, que estos gases de efecto de invernadero se van a reducir en un comparativo de no hacer nada, ¿no? Es decir, inercialmente nosotros vamos a considerar esta reducción del 22%. Todos los países han fijado sus metas. No obstante, en el ámbito concreto podemos ver que América Latina tiene problemas en torno a la destrucción de sus ecosistemas y esto va a afectar la lucha contra el cambio climático. Quiero destacar el caso de la deforestación en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Colombia, indudablemente también en México, ¿no? Pero Brasil, que junto con México son los dos principales emisores de gases de efecto de invernadero en la región, pues tienen problemas de deterioro, degradación y pérdida de sus ecosistemas. Cabe destacar que nuestro país, en comparación con los otros países de la región, ha presentado una mayor propuesta en las negociaciones internacionales en la lucha global contra el cambio climático. Actualmente México tiene en la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, Alemania, a la exsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Patricia Espinosa. México también impulsa el principio de problemas comunes y responsabilidades diferenciadas en los diversos mecanismos de cooperación internacional para enfrentar el cambio climático, principalmente dirigida a aquellos países que menos recursos tienen, estados insulares y países que se encuentran en las costas, que van a ver en los próximos años un incremento del nivel del mar y una afectación directa en sus economías, en su población. Muchísimas gracias, doctor Fausto, también por habernos podido explicar. Ya lo tienen, amigas y amigos, desde luego esta parte de avances, retrocesos, qué estamos haciendo, sobre todo en México, en materia de cambio climático, para combatir este tema que además es muy actual, que a veces podrá parecer técnico, pero que desde luego debe formar parte de la discusión del debate público, tanto nacional como internacional. Y por nuestra parte, les agradecemos a ustedes por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Además, pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Correa Escajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barro.
En la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández, Yamil Sosa y Daniel Bonilla. Se despide de ustedes, su amigo Cristian Mariscal. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.